El avión fue desarrollado en tal secreto que incluso altos funcionarios del gobierno chino desconocían su existencia hasta su primer vuelo. Su aparición en el aeródromo de Chengdu el 11 de enero de 2011 coincidió con la visita del secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, a Beijing, y muchos creen que esta coincidencia no es accidental. Cuando la inteligencia estadounidense recibió las primeras imágenes satelitales de esta máquina, los analistas del Pentágono se vieron obligados a revisar sus pronósticos sobre el desarrollo de la aviación china durante toda una década. Creían que China crearía un caza de quinta generación no antes de 2025, pero ya había volado en 2011. Y este error de cálculo se convirtió en uno de los mayores fracasos de inteligencia de las últimas décadas. Se le llama dragón poderoso, y detrás de este nombre poético se esconde una máquina que ha cambiado el equilibrio de poder en la región de Asia y el Pacífico para siempre e irrevocablemente. Hoy aprenderá cómo un grupo de ingenieros chinos, liderados por un hombre llamado el padre de la aviación furtiva china, construyó un caza que ha puesto realmente nervioso a Washington. Y al final de este vídeo, comprenderá por qué el J-20 no es una copia de la tecnología estadounidense, sino una plataforma de combate completamente independiente, y en muchos sentidos, única, con características que sorprenden incluso a los escépticos. La historia del J-20 comienza mucho antes de su primer vuelo, a fines de la década de 1990, cuando los líderes del Ejército Popular de Liberación de China se dieron cuenta de que sus aviones estaban críticamente rezagados con respecto a los líderes mundiales. En servicio había copias obsoletas de cazas soviéticos de tercera y cuarta generación, y Estados Unidos ya se estaba preparando para la producción en masa del F-22 Raptor, el primer caza de quinta generación del mundo. El programa, denominado internamente Proyecto 718, se lanzó en 1997 con la participación directa de la Comisión Militar Central de la República Popular China. Y se le dio la máxima prioridad de importancia nacional. El desarrollo se confió a Chengdu Aircraft Corporation, que en ese momento ya tenía experiencia en la creación de cazas J-10 y era una de las dos oficinas de diseño de aviones líderes en China. Yang Wei, un brillante ingeniero aerodinámico que solo tenía 36 años cuando comenzó el trabajo en el proyecto, fue nombrado diseñador jefe, lo que lo convirtió en el diseñador jefe de un avión de combate más joven en la historia de China. Yang Wei se educó en la Universidad Politécnica del Noroeste en Oncean, una de las principales universidades aeroespaciales del país, y al inicio del proyecto ya se había establecido como especialista en aerodinámica de baja observabilidad. Su equipo se enfrentó a una tarea de enorme complejidad: crear un avión de quinta generación desde cero en un país que hace 20 años no sabía cómo producir motores de avión modernos. China no tenía acceso a tecnología furtiva estadounidense o europea, no tenía experiencia en el diseño de compartimentos de armas internos y no poseía tecnologías de recubrimiento absorbentes de radar de nueva generación. Todo esto tuvo que desarrollarse de forma independiente, y aquí comienza la parte de la historia que más controversia causa entre los expertos y analistas militares del mundo. En 1999, durante el bombardeo de Yugoslavia, un avión furtivo estadounidense F-117 Niktauk fue derribado por un misil antiaéreo serbio y sus restos se esparcieron por los campos, cerca de la aldea de Buzhanovci. Existe una versión persistente de que los servicios de inteligencia chinos tuvieron acceso a fragmentos de este avión, incluidos elementos de un revestimiento absorbente de radio y partes de la estructura del fuselaje, aunque el funcionario Beijing lo niega categóricamente. Los expertos estadounidenses también señalan una posible conexión entre los ciberataques a los servidores de Lockheed Martin en 2007 a 2009 y el progreso del programa chino de cazas de quinta generación. Según una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los piratas informáticos supuestamente obtuvieron acceso a terabytes de documentación técnica sobre el programa F-35 Lightning II, incluidos datos de diseño y rendimiento del radar. Pero no importa qué fuentes de información utilizó China, el resultado habla por sí solo. El J-20 no es una copia ni del F-22 ni del F-35, sino que es un diseño original con un diseño aerodinámico único. Lo primero que llama la atención de un especialista al mirar el J-20 es el diseño aerodinámico DAC, con una cola frontal horizontal, que no es utilizado por ningún otro caza en serie de quinta generación. Los F-22 y F-35 estadounidenses están construidos según un diseño aerodinámico normal.
Sub-57 ruso usado utilizó un diseño integral, y el J-20 eligió un camino que muchos aerodinámicos consideraron incompatible con los requisitos de baja observabilidad. El hecho es que la cola horizontal delantera crea bordes y superficies adicionales que reflejan la señal del radar y, en teoría, aumenta el área de dispersión efectiva de la aeronave. Pero los ingenieros chinos han encontrado una solución. Los timones delanteros totalmente móviles del J-20 tienen un borde de forma especial con ángulos ajustados que reflejan la señal del radar en direcciones estrictamente definidas. Este enfoque, llamado planificación de reflexión, minimiza la firma del radar incluso con perfiles aerodinámicos adicionales, aunque requiere una precisión excepcional en la fabricación de piezas. El J-20 mide unos 20 metros y 80 centímetros de largo, lo que lo convierte en el caza de producción de quinta generación más largo y notablemente más grande que el F-22 y el F-35. La envergadura alcanza los 13 metros y el peso máximo de despegue se estima en 37 toneladas, lo que lo sitúa en la misma clase que el pesado F-22 y significativamente por encima del ligero F-35. Las grandes dimensiones no son un defecto de diseño, sino una elección consciente dictada por la necesidad de colocar grandes tanques de combustible y espaciosos compartimentos para armas dentro del fuselaje sin comprometer la aerodinámica. Los expertos estiman que el suministro interno de combustible del J-20 es de aproximadamente 11 toneladas, lo que proporciona un alcance de combate, según diversas estimaciones, de 1.100 a 2.000 kilómetros sin repostar. A modo de comparación, el radio de combate del F-22 es de unos 800 kilómetros y el del F-35A es de unos 1.100 kilómetros. Y esto significa que el J-20 es potencialmente capaz de operar a una distancia mucho mayor de las bases. Es el gran radio de acción lo que determina el principal papel estratégico del J-20, el control sobre las vastas extensiones del Océano Pacífico, donde las distancias entre las bases se miden en miles de kilómetros. La principal tarea del J-20 en la doctrina militar china es interceptar aviones cisterna, aviones de alerta temprana y otros objetivos enemigos de alto valor a gran distancia de la costa. Si el J-20 es capaz de destruir aviones cisterna estadounidenses KC-135 y KC-46 sobre el Océano Pacífico, privará a los portaaviones y aviones tácticos estadounidenses de la capacidad de operar a largas distancias. Y sin aviones cisterna, el radio de combate de los cazas estadounidenses se reduce tanto que dejan de representar una amenaza para la costa china. Y toda la estrategia de guerra aérea se desmorona. Es este concepto, que los analistas occidentales llaman estrategia de denegación de acceso, lo que hace que el J-20 no sea solo un caza, sino un instrumento para cambiar el equilibrio de poder en toda la región. Pero para realizar esta tarea, el avión necesita un radar potente. Y aquí el J-20 recibió una de las estaciones de radar más avanzadas del mundo, un RLS aerotransportado con una antena activa en fase. Según fuentes chinas, el radar J-20 está construido sobre módulos de nitrito de galio de tercera generación, que proporcionan mayor potencia de radiación y mejor sensibilidad en comparación con los módulos de arsenito de galio de la generación anterior. Los expertos estiman que el alcance de detección de objetivos con un área de dispersión efectiva de 1 metro cuadrado es de 200 kilómetros o más, y el número de objetivos rastreados simultáneamente es de al menos 15. Además del radar de morro, el J-20 está equipado con un sistema óptico electrónico distribuido que consta de 6 sensores infrarrojos, ubicados en toda la superficie del fuselaje y que proporcionan visibilidad panorámica. Este sistema, similar en concepto al sistema DAS estadounidense del F-35, permite detectar lanzamientos de misiles, rastrear objetivos aéreos en modo pasivo y formar una imagen táctica en la pantalla del piloto. La cabina del J-20 está equipada con una pantalla multifunción de pantalla ancha con controles táctiles y un sistema de visualización y designación de objetivos montado en el casco que proyecta información directamente en la visera del casco del piloto. El complejo de defensa a bordo incluye una estación de guerra electrónica, un sistema de alerta de irradiación por radar y un arma automática para disparar trampas de calor y reflectores dipolo ubicados en la parte trasera. Las armas del J-20 están alojadas en 3 compartimentos internos, uno principal en la parte inferior del fuselaje y 2 compartimentos laterales ubicados a los lados de las tomas de aire del motor, lo que asegura una baja visibilidad al transportar armas. El compartimento principal puede albergar hasta 4 misiles aire-aire de largo alcance PL-15,
considerado uno de los misiles aire-aire más peligrosos del mundo. El misil PL-15 está equipado con activos un cabezal de radar externo y un motor de cohete de modo dual, que proporciona un alcance de lanzamiento, según diversas estimaciones, de 150 a 200 kilómetros. Los compartimentos laterales albergan dos misiles de corto alcance PL-10 con un cabezal guiado por infrarrojos y la capacidad de fijar un objetivo en un ángulo de hasta 90 grados desde el eje longitudinal. El mecanismo para liberar el cohete de los compartimentos laterales es único. Un trapezoide giratorio especial lanza el misil hacia la corriente en una fracción de segundo, minimizando el tiempo de apertura de las puertas y el consiguiente aumento de la firma del radar. También hay información sobre el desarrollo de una variante del J-20 con capacidad para utilizar misiles aire-tierra y misiles antibuque, que lo convertirán en una plataforma de ataque polivalente. El aspecto más discutido y problemático del J-20 a lo largo de los años ha sido la cuestión de los motores. Y este tema merece una consideración detallada, porque aquí se produjo el principal hito tecnológico. Los primeros prototipos del J-20 volaron con motores rusos Ilk-31FN, los mismos que se encuentran en los cazas chinos J-10, y estos motores no proporcionaban el rendimiento requerido para un caza de quinta generación. El principal problema era la falta de velocidad de crucero supersónica sin el uso de postcombustión. Uno de los requisitos clave para los aviones de quinta generación, que se denominan supercruceros. Luego, algunos de los vehículos recibieron motores chinos WS-10C, que eran más potentes que los rusos, pero aún no alcanzaban las características del Pratt & Whitney F-119 estadounidense, que propulsa al F-22 Raptor. Un verdadero avance se produjo con la creación del motor Taiyuan WS-15, cuyo desarrollo estuvo a cargo del Instituto de Motores de Aviación de Shenyang durante más de 20 años y requirió enormes inversiones. El WS-15 debería proporcionar un empuje máximo de posquemador de aproximadamente 18.000 kilogramos de fuerza, que es comparable a las características del F-119, y permitir que el J-20 realice un vuelo supersónico estable sin posquemador. Según fuentes militares chinas, el motor WS-15 ha superado las pruebas gubernamentales y ha comenzado a instalarse en los J-20 de producción, comenzando con lotes producidos después de 2023, aunque no hay confirmación independiente de esta información. Crear un motor turborreactor moderno con alto empuje y vida útil es uno de los problemas de ingeniería más difíciles del mundo, y el hecho de que China haya podido resolverlo habla del nivel real de sus capacidades industriales. Para la producción de álabes de turbinas de alta presión se necesitan aleaciones monocristalinas resistentes al calor, cuya tecnología de fabricación hasta hace poco solo estaba disponible en 4 países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia. China ha creado su propia tecnología para producir este tipo de aleaciones, invirtiendo en investigación, según algunas estimaciones, más de $15.000 millones en 2 décadas. Y estas son inversiones que dan sus frutos en soberanía estratégica. La producción en serie del J-20 se lleva a cabo en la planta de Chengdu Aircraft Corporation en Chengdu, provincia de Sichuan, y el ritmo de producción, según los expertos occidentales, oscila entre 40 y 50 aviones por año. A principios de 2026, el UAV Inuak tendrá, según diversas estimaciones, entre 200 y 250 cazas J-20, lo que la convertirá en la segunda flota de cazas furtivos más grande del mundo después del F-35 estadounidense. En comparación, el F-22 Raptor se produjo en solo 187 unidades antes de que se cerrara la línea de producción en 2011 sin planes de reanudar la producción. Esto significa que China ya ha superado a Estados Unidos en el número de cazas pesados furtivos de superioridad aérea, y la brecha continúa ampliándose cada año. El J-20 está en servicio con varias brigadas aéreas estacionadas principalmente en las regiones militares del este y sur frente a Taiwán y el Mar de China Meridional. La primera unidad de combate en utilizar el J-20 fue la 9ª Brigada de la Fuerza Aérea Inuak, con base en la provincia de Anhui, que recibió el estado de lista para el combate en 2018, apenas un año después del inicio de las entregas. Los pilotos que se reentrenaron en el J-20 de los cazas J-11 y J-16 de cuarta generación notaron un cambio radical en las capacidades tácticas, la capacidad de detectar al enemigo primero y atacar mientras permanecen invisibles. En los ejercicios realizados por la Fuerza Aérea Inuak, el J-20 demuestra regularmente una superioridad abrumadora sobre los cazas de cuarta generación, logrando, según el ejército chino,
una proporción de victorias de 17-1. Por supuesto, estas cifras deben tratarse con precaución, ya que las condiciones de los ejercicios no siempre corresponden a las condiciones reales de combate, y los métodos en que pueden diferir los cálculos de los estándares occidentales. Sin embargo, incluso los expertos occidentales admiten que el J-20 representa una seria amenaza para cualquier avión de cuarta generación y es capaz de igualar al F-35 en ciertos escenarios tácticos. Este año en Kiev, el ex jefe de personal de Australia, el mariscal del aire Geoff Brown, declaró públicamente en 2022 que el J-20 es un avión que no puede subestimarse y que cambia las reglas del juego en la región. Los analistas de RAND Corporation, en su informe de 2023, modelaron un conflicto hipotético en el estrecho de Taiwán y concluyeron que el J-20 podría crear serios problemas para la aviación táctica estadounidense. Calificaron un ataque masivo con J-20 contra aeródromos y bases en Okinawa y Guam como un escenario particularmente peligroso, que podría paralizar una parte importante de la infraestructura de aviación estadounidense en el Pacífico Occidental. En 2022, ocurrió un incidente que atrajo la atención de los medios de comunicación mundiales cuando los cazas japoneses F-15J se apresuraron a interceptar un grupo de aviones chinos cerca de las islas Senkaku. Según informes japoneses, los radares del F-15J experimentaron serias dificultades con el seguimiento estable del J-20, lo que confirmó indirectamente la eficacia de su tecnología de reducción de firmas de radar en condiciones reales. De particular interés es la versión biplaza del J-20, denominada J-20S, cuyo prototipo fue visto por primera vez en imágenes satelitales del aeródromo de Chengdu en octubre de 2021. A diferencia de las versiones de entrenamiento biplaza de otros cazas, el J-20S se está construyendo como un vehículo de combate completo, con un segundo miembro de la tripulación que actúa como operador de sistemas de armas y oficial de control de drones. El concepto prevé que el J-20S actúe como un puesto de mando aéreo, coordinando las acciones de un grupo de leales compañeros. Vehículos aéreos no tripulados diseñados específicamente para operaciones conjuntas. China está desarrollando activamente varios tipos de este tipo de drones, incluido el GJ-11 Sharp Sword, un dron de ataque furtivo con un compartimento interno para armas y un alcance de más de 1000 kilómetros. La combinación de un J-20S tripulado y varios pilotos no tripulados crea una cualidad fundamentalmente nueva del grupo de combate. Un enjambre de robots bajo control humano es capaz de operar en un área enorme. Uno de estos complejos puede controlar el espacio aéreo a lo largo de varios cientos de kilómetros, detectando objetivos mediante drones y destruyéndolos con misiles tanto del portaaviones como de los drones. La firma radar del J-20 sigue siendo una de las características más clasificadas y controvertidas de este avión, ya que no se han publicado datos precisos sobre el área de dispersión efectiva. Los expertos occidentales estiman que el área de dispersión frontal efectiva del J-20 está en el rango de 0,1 a 0,3 metros cuadrados, lo que se acerca a las características del F-35, pero es inferior al F-22. La principal contribución a la visibilidad reducida proviene de la forma del fuselaje, los bordes afilados de las tomas de aire, las aletas traseras biseladas y las puertas del compartimiento de armas cuidadosamente diseñadas adyacentes al fuselaje con espacios mínimos. Según se informa, el revestimiento absorbente de radar del J-20 incluye materiales compuestos de nanofibras de carbono multicapa que absorben energía electromagnética, en una amplia gama de frecuencias. La marquesina está recubierta con una fina película que contiene un compuesto de oro que refleja la radiación del radar y no permite que penetre en la cabina, donde hay muchos elementos metálicos reflectantes. Las tomas de aire del motor tienen una configuración DSI con una entrada supersónica ilimitada, donde un carenado convexo especial delante del conducto de entrada protege las palas del compresor de la irradiación directa del radar. Este diseño de tomas de aire, implementado por primera vez por los chinos en el caza J-10B, se ha convertido en el sello distintivo de la oficina de diseño Chengdu y hoy se utiliza incluso en algunos proyectos occidentales prometedores. Tradicionalmente se considera que el punto débil en términos de baja observabilidad es el hemisferio trasero del J-20, donde las toberas redondas del motor crean un contraste de radar significativo con la estructura circundante. Los F-22 estadounidenses utilizan boquillas rectangulares planas, que reducen significativamente el radar trasero y la firma infrarroja, pero dichas boquillas son más difíciles de fabricar y reducen el empuje. Según se informa, las últimas versiones del J-20, equipadas con motores WS-15,
Tienen boquillas de dientes de sierra similares a las utilizadas en el F-35, lo que resuelve parcialmente el problema de la visibilidad trasera. Costo de uno. Los analistas occidentales estiman que la producción de un J-20 oscila entre 100 y 120 millones de dólares, lo que es significativamente menor que el costo del F-22, que se estimó en 350 millones de dólares. Incluso en comparación con el F-35A, cuyo costo se ha reducido a 80 millones de dólares en producción reciente, el J-20 sigue siendo competitivo dado su tamaño y alcance significativamente mayores. La base industrial de China le permite producir el J-20 en grandes cantidades a un costo relativamente bajo, y esta ventaja cuantitativa podría resultar un factor decisivo en un conflicto a gran escala. El potencial de exportación del J-20 sigue sin realizarse ya que China tradicionalmente no exporta sus armas más avanzadas. Pero en el futuro la situación puede cambiar. Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han sido mencionados repetidamente como compradores potenciales, aunque fuentes oficiales aún no han confirmado ningún acuerdo. La aparición del J-20 provocó una reacción en cadena en la región. Corea del Sur ha acelerado el programa de cazas KF-21 Boromaya. Japón lanzó el proyecto FX y la India aumentó la financiación para el programa MK. Australia ha firmado un contrato para un lote adicional de F-35A, lo que eleva el tamaño de su flota prevista a 114 aviones. Y Taiwán ha iniciado negociaciones para comprar las últimas modificaciones del F-16V Block 70. Todos estos pasos están relacionados directa o indirectamente con la aparición del J-20 y la comprensión de que China ya no es una potencia de aviación rezagada, sino un jugador de pleno derecho en la Liga Mayor. En el Salón Aeronáutico de Hawaii de 2022, el J-20 realizó su primer vuelo de demostración pública. Y miles de espectadores vieron este coche en persona, apreciando su tamaño y su impresionante maniobrabilidad. El avión realizó una serie de vigorosos giros de alta G, demostró un vuelo a baja velocidad con un alto ángulo de ataque y realizó un ascenso espectacular con un ángulo casi vertical. Los observadores militares llamaron la atención sobre el rugido característico de los motores, que se diferenciaba del sonido de los Al-31 rusos, lo que era una confirmación indirecta de la instalación de nuevas centrales eléctricas chinas. El J-20 es más que un simple caza. Es un símbolo de la transformación tecnológica de China de un país que copió las armas soviéticas a un estado capaz de crear sistemas de armas avanzados de clase mundial. En 3 décadas, China ha recorrido un camino que otros países tardaron medio siglo o más, y el ritmo de este progreso no se está desacelerando, sino acelerándose cada año. Ya se está trabajando en un caza de 6ª generación. Y si el J-20 fue una sorpresa para el mundo occidental, entonces el próximo avión chino puede ser un verdadero shock. Las características exactas de los J-20 de última producción todavía están ocultas detrás de un velo de secreto, y las fuentes abiertas solo proporcionan una imagen aproximada de las capacidades